desplegamos nuestro trabajo. Acto seguido, Angélica Bravo, que es parte del equipo de observadores y de observadoras y además es nuestra asesora metodológica, va a pasar a la exposición de datos ya más duros de lo que pudimos recabar, y finalmente Morris va a concluir con los emplazamientos ya públicos que vamos a desarrollar. ¿Partimos? ¿Estamos listos? Vale. Buenos días. Buenos días a todas y todos los presentes. Mi nombre es Morris Oyarzún y junto a mis compañeros Luis y Angélica representamos al grupo de voluntarios y voluntarias de observadores y defensores de derechos humanos de la ciudad de Puerto Montt. Como miembros de nuestra organización nos hemos desplegado de manera multidisciplinaria a través de la ciudad, realizando un trabajo de observación y defensa de los derechos humanos por medio de nuestra red de observadores, equipo legal y profesionales del área de la salud. El objetivo de esta convocatoria, tal como se lo hicimos llegar a ustedes, es exponer los resultados de los antecedentes recabados por nuestro equipo de observadores dentro del contexto actual de manifestaciones sociales en la ciudad, obtenidos a partir del trabajo en terreno y la investigación documental compilada y analizada en el periodo comprendido entre los días 20 y 30 de octubre del presente año. Asimismo, poner de manifiesto a la comunidad las graves vulneraciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestra ciudad y de las cuales tenemos registros viables y certeros. Bueno, tomo la palabra yo, mi nombre es Luis Ramírez, estoy a cargo del área de difusión y comunicaciones de la agrupación y... Bueno, en relación a los antecedentes reunidos y en nuestro análisis podemos señalar algunos puntos. Que si bien durante el desarrollo de las movilizaciones sociales se han observado disturbios en la zona centro de Puerto Montt con daños a la propiedad pública y privada, basados en destrucción de algunas rejas ornamentales, rotura de ventanales y vallados varios, estos se concentraron en el primer fin de semana de movilizaciones, pasando luego a algunas zonas de daños en el sector de Rotonda y algunos ataques a pedradas en la quinta comisaría. No hemos observado ni detectado el registro documental de daños directos a personas ni tampoco lesionados como consecuencia de las manifestaciones. Es decir, no hemos registrado lesionados a nivel individual o personal a consecuencia de la manifestación como tal. Sí hemos observado que ha existido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de Fuerzas Armadas y Carabineros concentrados en el sector de Mirasol con uso de armamento de guerra, balines de goma, que han resultado en lesiones múltiples a personas. Hemos observado el accionar de carros lanzaguas contra manifestantes pacíficos e incluso peatones, uso indiscriminado de gases lacrimógenos en zonas residenciales, tales como los sectores de Mirasol, Antonio Vara, Rotonda y en el sector centro de la ciudad, los que han sido lanzados incluso al interior de viviendas particulares, como es el caso de Mirasol, sector Rotonda y Antonio Varas, lo que contraviene a cualquier normativa en cuanto al control de desórdenes o manifestaciones. Hemos observado que durante el toque de queda comprendido entre los días 21 y 25 de octubre, recibimos testimonios de apremios y golpizas por parte de personal militar en la vía pública, sin ameritar detenciones y siendo posteriormente dejados en libre circulación. Hemos observado también la presencia de personal de policía de civil participando en concentraciones y marchas. Hemos observado detenciones en automóviles particulares, lo que nos resulta particularmente grave, considerando las declaraciones del entonces ministro del Interior, señor Andrés Chadwick, quien confirmó que esto no era una práctica normal de carabineros ni de personal de Fuerzas Armadas. Hemos visto el uso excesivo de la fuerza al momento de detenciones, llegando incluso a contabilizar a 18 efectivos entre uniformados y civiles para la detención de un solo manifestante, siendo este agredido con golpes de puño y patadas en el sector denominado Rotonda. Según el registro presencial y documental de nuestras y nuestros observadores, hemos confirmado la detención de un solo ciudadano extranjero con documento de identidad argentina durante el periodo analizado, por lo que emplazamos al intendente de la región, señor Harry Jürgensen, y al jefe de la 10ª zona de carabineros, señor general Patricio Yáñez, a informar y transparentar la cifra oficial de detenidos extranjeros en contexto de manifestaciones, ya que creemos que dichos comentarios expuestos en la prensa solo contribuyen a generar un clima negativo contra la comunidad extranjera inmigrante, responsabilizándolos directamente de generar desórdenes y daños
situación que no ha sido observada durante nuestro trabajo. En cuanto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, podemos indicar que el Instituto cuenta con 6 funcionarios para la región de los lagos, considerando las provincias de Osorno, Yanquihue, Chiloé y Palena, lo que a nuestro parecer resulta absolutamente insuficiente, dado el nivel de requerimientos por parte de la ciudadanía. Hemos puesto a disposición de nuestra voluntad y equipo de trabajo para el apoyo y cooperación con el INDH, amparándonos tanto en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2017 y tratado a los que el Estado de Chile ha suscrito, que indica que toda persona, de manera individual o grupal, puede constituirse como observador y defensor de los derechos humanos. Por lo que hemos entregado el pasado miércoles 30 de octubre una carta interpelando a su jefe regional, el señor Mauricio Maya, y a su director nacional, el señor Sergio Mico, al reconocimiento de nuestra organización en labores de observación y registro de situaciones de emergencia. Esa carta fue acompañada con la adhesión de 25 organizaciones sociales de la ciudad de Puerto Montt que nos han visto desplegados en terreno, en sus territorios, pudiendo dar cobertura muchas veces a las situaciones que ellos nos han presentado. Emplazamos de manera directa al director del INDH en cuanto a sus declaraciones respecto a la violación de derechos humanos y a antecedentes que respaldan el actuar del gobierno y supuestos gestos por parte del presidente de la República, señor Sebastián Piñera, tales como votar por el no, retiro de militares de las calles, cambio de gabinete, que serían atenuantes en su responsabilidad por la vulneración de derechos, aun cuando en las calles del país el accionar policial sigue usando la fuerza de manera desmedida en la represión de manifestaciones en su mayoría pacíficas y de carácter familiar. Por último, y en relación al concepto de violación sistemática de derechos humanos expuesto por el señor Mico, comprendemos su uso desde lo legal y podemos debatir incluso desde lo filosófico, moral o incluso ético. Pero hemos observado que tanto Fuerzas Armadas y Carabineros demuestran un ensañamiento a la hora de controlar manifestaciones, resultando en agresiones y lesiones tanto a detenidos como manifestantes, lo que podría ser indicador de una doctrina tácita al interior de academias o escuelas de formación, situación que de ser así resultaría extremadamente grave, toda vez que dichas instituciones son las receptoras del uso legal de la fuerza por parte del Estado, pero que en ningún caso deberían contravenir sus obligaciones de acuerdo al marco constitucional y derechos universales de las personas. Finalmente, adherimos y solidarizamos con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la ciudad de Puerto Montt respecto al robo sufrido por parte de su abogada del computador y libreta de antecedentes de contacto, lo que también nos llama poderosamente la atención en cuanto se está realizando una persecución, ya lo vimos en el informe filtrado de Carabineros, a dirigentes y líderes sociales dentro de una política de relación a nivel de país. A continuación, Angélica Bravo, como les decía, que es parte de nuestro equipo de observadoras y además asesora metodológica, va a entregarles las cifras con las que nosotros hoy día podemos manejar y respaldar lo que estamos indicando. Buenas tardes a todas y a todos. Procederé a leer la recopilación y reporte de casos identificados y atendidos por observadores de derechos humanos de Puerto Montt. El siguiente documento detalla las cifras recopiladas en el periodo comprendido entre el 20 y 30 de octubre en la comuna de Puerto Montt. Es importante como referencia indicar que los datos de controles de detención de los días mencionados fueron solicitados al Juzgado de Garantía de Puerto Montt y el resto de los datos, cifras y porcentajes son de elaboración propia, fruto del despliegue y cobertura en terreno en contexto de manifestaciones públicas, visitas en comisarías, visitas a centros asistenciales, entre otras actividades realizadas por el equipo de observadores y observadoras, y no pretende mostrar la totalidad de situaciones ocurridas en la comuna, sino que ser un insumo para tener una visión clara de las situaciones de vulneración a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro territorio. A través de la revisión de los reportes del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, se pesquisaron 176 controles de detención, de los cuales 47 fueron emanados de detenciones en contexto de manifestaciones, número que logramos a través de la revisión de los 176 casos iniciales. Además, pudimos establecer que se registraron 75 detenciones, número que fue establecido a través de la revisión documental y despliegue en terreno, 28 de las cuales no pasaron a control de detención.
El total de los casos atendidos por los observadores de manera presencial a través del teléfono SOS y contacto por redes sociales hasta el 30 de octubre asciende a 114, clasificados en 57 registros de atenciones directas, 38 atenciones a detenciones, 2 atenciones a lesionados y 7 relatos de testigos. Estas categorías no son excluyentes, pero las tratamos como unidad para efectos de conteo. Las lesiones presentadas por personas que no fueron detenidas y que por iniciativa propia se acercaron a nuestro equipo se desglosa de la siguiente manera. De un total de 12 lesiones documentadas, 6 corresponden a heridos por perdigones de goma, 4 a golpes de puño, pies y bastones, 1 a intento de atropello de carro policial y 1 a la obligación de lanzarse al mar en el sector de la costanera de la ciudad. Por otra parte, del total de 75 detenciones, 61 corresponden a hombres y 14 a mujeres, y 4 de ellas corresponden a varones que no sobrepasan la mayoría de edad, siendo el menor de ellos de 13 años. Del total de detenciones, lesionados y registros de testigos, que suman 94 casos, para efectos de identificación espacial se dividió el territorio comunal en 4 secciones. La primera, que comprende el sector centro, desde el sector de la Rotonda hasta el sector centro de la comuna y desde Salvador Allende hasta el sector de Peyuco, en el cual se registraron 53 situaciones, representando el 56% del total de los casos. En segundo lugar está el sector de Mirasol, en el cual se registraron 35 situaciones, correspondiente al 37% del total de casos. Por su parte, en el sector de Alerce pudimos registrar la ocurrencia de una situación que corresponde al 1% del total. Y por último, 4 situaciones que no registran lugar determinado en los archivos del Juzgado de Garantía de Puerto Montt y que representan el 4% del total. Para finalizar, se hizo un conteo y descripción de las acciones realizadas en relación a observaciones a través del despliegue operativo en terreno y tenemos que 18 corresponden a observaciones en marchas, considerando un promedio de 2 marchas diarias, con un despliegue de al menos 6 observadores y observadoras por cada uno de ellos. En cuanto a observaciones en terreno, en disturbios, cortes de calle y barricadas, los observadores estuvieron presentes al menos 17 veces, con presencia de 2 observadores por lo bajo. Además, se realizaron a lo menos 20 observaciones directas en comisarías, 10 en centros asistenciales de salud y hospital, y se suman además otras actividades de tipo charlas informativas, jornadas de difusión, entrevistas y cuñas para medios locales. En relación a las acciones legales, tenemos un total de 6 casos que reúnen los antecedentes para convertirse en querellas, por lo tanto, se tratan de querellas en evaluación. Eso hasta el momento. Respecto a la situación de heridos por perdigón en goma, ¿no hay heridas en la zona? Las preguntas las vamos a dejar para el final, sí, porque queda todavía una parte. Ya. Finalmente, queremos hacer un emplazamiento a Carabineros y al Ministerio Público que voy a proceder a leer a continuación. Para finalizar, queremos demostrar nuestra profunda preocupación por la carta al director enviada al diario Yanquihue el sábado 2 de noviembre a manos del jefe de la 10ª zona de Carabineros de la región de los Lagos, señor Patricio Yáñez, en cuanto parte refiriéndose a las personas que han cometido delito en contexto de manifestaciones como desalmados y apátridas. Es preocupante, dado el sesgo discriminatorio en sus palabras, toda vez que nuestro régimen legal no cambia el estatus jurídico del vínculo de nacionalidad que relaciona a un sujeto con su país solo por ser declarado a través de una sentencia firme y ejecutoriada como culpable de un hecho constitutivo de crimen o simple delito. Tratar a condenados o imputados de delito como personas sin nacionalidad legal resulta ilógico y lo verdaderamente peligroso es utilizar una retórica como la que usa el general, que lo único que consigue es seguir marginando a los ya más marginados de nuestra sociedad. Porque bien sabemos que los delitos cuya consecuencia jurídica termina siendo más gravosa son siempre los perpetrados por las personas más pobres y con menos oportunidades en Chile. Asimismo, destacamos la mención en dicha carta de que la simple sonrisa de un niño hace fuerte a la institución para seguir velando por el cumplimiento de su labor. Pero en esta misma línea nos preguntamos si esta sonrisa que menciona el general
distingue por clase social o manifestación de intereses políticos, ya que actualmente como organización contamos con 2 casos de detención a 2 menores, uno de 15 y uno de 17 años, de las que fueron golpeados, incitados a pelear y víctimas de desnudamientos forzados en una de las comisarías de su comuna. El señor Yáñez, al hablar de derechos humanos, debería considerar también el caso de un adulto de sexo masculino obligado a lanzarse al mar en la costanera de Puerto Montt por infracción al toque de queda. ¿Es acaso la comisión de una falta, como lo es la infracción al toque de queda, razón suficiente para realizar apremios ilegítimos por parte de Carabineros? El general también menciona en su carta que Dios les ha encomendado velar por la zona. ¿Es acaso el haber obligado a una madre a orinar en un vaso de Plumavit frente a funcionarios de Carabineros, luego de haber sido detenida junto a su esposo por concurrir a pedir explicaciones sobre la detención de su hijo de 17 años, que cabe señalar posteriormente fue declarada ilegal, desatender a esa encomienda antes mencionada por el director? Solicitamos a las autoridades de la institución a tener un mayor cuidado y pudor al momento de firmar declaraciones públicas en nombre de la institución a la que presiden, teniendo en consideración las actuaciones llevadas a cabo por sus subordinados. Finalmente, queremos hacer un llamado al Ministerio Público, específicamente a la labor de la Fiscalía, a cuidar la proporcionalidad y otros principios dogmáticos que nos parecen claves al momento de realizar acusaciones e impulsar un proceso penal contra un imputado, considerando que la solicitud de medidas cautelares personales más gravosa, como lo es la prisión preventiva, solo debiese ser realizada para los casos en que la pena asociada al delito imputado sea efectivamente constitutiva de presidio y o el mérito del proceso efectivamente así lo requiera. Nuestro llamado entonces es a no solicitar dicha cautelar de manera caprichosa, aún más tomando en cuenta la realidad social actual de nuestro país. Muchas gracias. Muchachos, tenemos los números que leyó Angélica. Para poder difundirlos, se los vamos a enviar también a través de correo electrónico y dejamos la palabra abierta para el caso de alguna pregunta. ¿Los heridos por perdigones de goma han sido algunos afectados en la zona ocular o no? ¿Cómo ha sucedido en partes de nuestro país? Y segundo, respecto a las detenciones de las mujeres, ¿ha habido denuncias por abuso en la condición de ellas en las detenciones? Los heridos por perdigones que tenemos actualmente en nuestros registros, ninguno figura con lesión ocular directa como ha sucedido de manera sistemática en el resto del país. Respecto a las situaciones si hay algún hecho constitutivo de abuso sexual, si bien en Puerto Montt no tenemos registro, en Puerto Varas hay registro de 2 mujeres que fueron sometidas a desnudamientos forzados en una comisaría durante el periodo comprendido en los días de toque de queda que fueron efectivos aquí en Puerto Montt, pero que en la ciudad de Puerto Varas no se llevaron a cabo y aún así se suscitaron apremios ilegítimos de esta índole. ¿Cómo toman, muchachos, las declaraciones del director nacional del INDH cuando dice que en el país no han habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, después de todo lo que se ha visto en las manifestaciones, tanto aquí como también a nivel nacional? Nosotros hacemos una pequeña distinción en torno a lo que el señor Mico establece como violación sistemática de derechos humanos desde la perspectiva legal, y entendemos también las precauciones desde el lenguaje judicial que debe tener. En cuanto indica el señor Mico que las violaciones sistemáticas de derechos humanos deben ser una coordinación entre distintos estamentos del Estado. Ahora bien, como indicamos en los documentos, podemos nosotros debatir desde la perspectiva tal vez ética, moral o filosófica en cuanto a lo que corresponde a eso. Por eso nosotros nos llama la atención el ensañamiento que ha tenido el personal de Carabineros y de las Fuerzas Armadas al momento de reprimir las manifestaciones. El caso ejemplar que quisimos exponer fue el de los 18 efectivos deteniendo a una persona y mientras fue detenido, y está el registro y consta de las grabaciones, y que fue golpeado de parte de pies y puños. Por otra parte, hemos también visto al Ministerio, a los fiscales, solicitando, en la mayoría de los casos, hemos visto que están pidiendo medidas cautelares de prisión preventiva, lo cual ha sido denegado por el juzgado de garantía en Puerto Montt en la mayoría de los casos. Además, si ya tomamos entonces la institucionalidad de las fuerzas y orden,
sumado a un ambiente o a un ámbito del Poder Judicial, del Ministerio Público, para ser más específico, y considerando a su vez hoy día las palabras del señor Mico, indicando esta especie de respaldo tácito al gobierno, podríamos tal vez en una discusión, insisto, desde lo ético, desde lo moral, decir que en Chile sí se está violando sistemáticamente a la vez distintos estamentos de la nación orientados a la represión de las manifestaciones populares. Además que cabe señalar que tenemos que tener en consideración todas y todos que no son las leyes las que crean la sociedad. Es primero la realidad social y después la ley. El hecho de que no exista actualmente una sistematización legal que diga obviamente que el Estado a través de sus diferentes poderes van a ejercer represión, no quiere decir que en la materialidad y en la realidad fáctica que nosotros hemos podido constatar no exista un hecho que pudiésemos calificar o hechos que pudiésemos calificar como violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Porque la sistematización no tiene que ver solamente con un tema de institucionalidad legal, como lo menciona el director nacional del instituto. Los números que ustedes ahí tienen son números que ya están verificados, o hay números que todavía de personas que están denunciando o que puedan denunciar a ustedes, por ejemplo. Como indiqué al inicio, esta es una recopilación en base a datos obtenidos del Juzgado de Garantía de Puerto Montt y lo otro en base al trabajo en terreno que hemos realizado nosotros. Hay datos que tenemos, pero tampoco quisimos manifestarlos en este momento porque no tenemos la certeza de aquello. Los manejamos hasta cuando tengamos la certeza y eficacia de poder compartirlos con ustedes. Vamos a estar, estamos abiertos a todo tipo de comunicación, si nos quieren entregar testimonios, grabaciones, etcétera, de aquí en adelante. ¿Y a dónde los podemos quedar a ustedes para entregar estos testimonios? Porque han salido igual últimos videos que nos llegan nosotros, somos trabajamos en los medios de comunicación que han llegado, sobre todo, por ejemplo, llegó uno el día miércoles, un registro de un video de una, no sé si es joven, un chico que tiene cerca de 7 particones en la pierna en el sector de Petorca. Perfecto. ¿En Petorca? Sí. Ya. Por una parte, agradecemos bastante el envío de video y material audiovisual a través de todas nuestras redes. Hoy día tenemos disponible la página, un fanpage a través de Facebook. Tenemos un Instagram, de menor manera Twitter, no tiene tanto alcance, Facebook lo que mayor tiene alcance hoy día, la red social. Nos llegan videos de todos lados. Entonces, siempre hacemos el alcance que nosotros hoy día, nuestro ámbito de acción es la comuna. Ojalá nos pudiéramos extender a las otras comunas de la provincia, incluso a la región. Pero por ahora estamos concentrados en los datos de Puerto Montt y en la medida que sean hechos ocurridos en la comuna, agradecemos el envío. Ustedes se distancian un poquito en todo lo que es los derechos humanos de acá de Puerto Montt. ¿En qué sentido, perdón? Por ejemplo, lo que pasa es que... ¿En la institución? Sí. Pero ¿cuál institucionalidad? Porque hay varios organismos que están Lo que pasa es que trabajando... ustedes están enfocándose bien en el tema de los derechos, ¿ya? de la vulneración de derechos, pero a la vez también acá el colega le preguntaba sobre lo que indicó Mico en su conferencia de prensa. Entonces hay como una... Ustedes apuntan para un lado y como Mico apunta hacia otro, como dejando un poquito esto que está hasta ahí nomás. Claro, o sea... Yo quiero agregar algo a eso, llama la atención la diferencia de datos y el gobierno da una cierta cantidad de unas cifras y a lo que ustedes mencionan llama la atención que hoy día la Cruz Roja dijo que el gobierno se había quedado corto en la cantidad de violaciones de derechos humanos que había en este país, lo cual respalda un poco lo que están planteando porque hay diferencias en los datos y son más. Y la Cruz Roja, que es una institución internacional, está diciendo que efectivamente son más. Sí, una aclaración al respecto. Los datos que emite el Instituto Nacional de Derechos Humanos son a nivel regional, por una parte. Y nosotros, por los datos que le acabamos de presentar a ustedes, tenemos mayor alcance a nivel comunal. O sea,
tenemos más casos presentados que los que ellos mismos difunden. Igual queremos dejar en claro que no existe bajo ninguna perspectiva una contraposición en el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos versus el que estamos haciendo nosotros. La idea de la organización, que nació a partir de la sociedad civil, digamos, nace a partir de la verificación de una necesidad material por falta de una posibilidad de cubrir la zona completa, digamos. O sea, tal como lo mencionó mi compañero Luis, existe una validación por parte de organismos internacionales que facultan a cualquier persona en la labor de ser observador o observadora de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando con primera finalidad, prestar un apoyo para los casos en los que el Estado efectivamente se está quedando corto en cuanto a insumos, personal, porque finalmente tenemos que considerar que nuestro trabajo es un trabajo voluntario. Eso quiere decir que todo el despliegue de profesionales que nosotros y nosotras hemos estado haciendo es netamente en base a la organización, disponiendo nosotros mismos de nuestros horarios, de nuestros tiempos, a diferencia de la labor que hace el instituto, que es mucho más institucionalizada. O sea, ellos salían a hacer sus rondas, por ejemplo, a las 9, 10 de la noche, siendo que nosotros partíamos desde la mañana con las rondas, no solamente en comisaría, sino que también en centros de atención de salud primaria y hospital. Entonces, eso responde también a una situación material de que nosotros tenemos más recursos de personal para poder llegar a los lugares o en las situaciones en las que ellos no alcanzaban a llegar. Porque nuestro equipo, como bien les mencioné yo en la introducción, está conformado no solamente por los observadores que trabajan en terreno, sino que también por un equipo de psicólogos, abogados, tenemos a Angélica, que es nuestra socióloga. Entonces, obviamente, si comparamos a un equipo de 20 personas que están trabajando frente a 6, las razones y la materialidad obviamente van a quizás propender a pensar que no hay una coordinación, pero más que no hay una coordinación, es que estamos intentando abarcar mucho más de lo que el aparato estatal en este sentido no ha logrado. Además, está la condición, justamente como decía, en relación a lo que dice Morris, es que nosotros tenemos aproximadamente 20 personas que están desplegadas. Como somos un grupo autoconvocado de voluntarias y voluntarios, nosotros mismos gestionamos para las días de toque de queda, gestionamos los salvoconductos para poder tener este despliegue. Por lo tanto, nuestra cobertura obviamente es mayor a razón de la cantidad de personas que tenemos trabajando y recopilando. ¿Y estos datos van a llegar al Instituto de Derechos Humanos? Nosotros tenemos toda la voluntad, estamos abiertos a poder cooperar en todas las formas posibles, tanto con el instituto como con cualquier organismo o institución que quiera hacerse parte de la información que nosotros manejamos. La información que nosotros hoy día manejamos es de datos duros, es de datos recopilados en comisarías, en centros asistenciales y en la calle. ¿Tenemos mejor cobertura? Podríamos decir que sí, que tenemos mejor cobertura, pero solamente por eso. Cualquier institución, sea desde el ámbito municipal, de organismos de nivel central o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, estamos abiertos a poder trabajar. Aquí lo que nos importa al final de cuentas es poder entregar una respuesta a las consultas y a los requerimientos de la sociedad civil, de la comunidad de la ciudad de Puerto Montt, a situaciones en que puedan ver vulnerados sus derechos. Ahora, la comunidad, muchachos, ¿cómo nos puede identificar en las marchas? ¿Con qué distintivo andan? Porque si de repente quieren denunciar algo en medio de la manifestación. Bueno, hemos desplegado, como les decía, nosotros hoy día utilizamos la credencial que nos identifica como observadores de derechos humanos. Todo observador o observadora que esté desplegado en alguna zona está con su carnet de identidad plenamente identificado en caso de ser requerido por las personas o por la autoridad correspondiente. Voy a hacer una consulta, más que nada voy a recordar algo que se vivió el 31 precisamente, en la Plaza de Armas de Puerto Montt. Aún la gente no llegaba a este lugar, masivamente me refiero, y Carabineros estaba posado prácticamente frente a la gobernación provincial, con carros lanzagua, con furgones de fuerzas especiales, con furgones que son prácticamente de Carabineros. Y lo que más me preocupa en esta situación, y voy a hablar más fuerte porque hay celulares, lo que más me preocupa de esta situación es que en la plaza se estaba regalando dulces a los niños. Ese lado es maravilloso, yo lo encuentro maravilloso y lo aplaudo.
Pero lo que realmente me preocupa es que existan tantas fuerzas de carabineros cuando ni siquiera hay barricadas en Puerto Montt como se había vivido quizás las noches de toque de queda. Claro, ustedes sacan en la carta, en la declaración, hace un momento, sonrisas de niños. Lo que dice el general, ¿cuáles son las sonrisas de los niños si los padres tienen que llevarse a sus niños porque se asustan y se preocupan por las fuerzas especiales y carabineros desplegados alrededor de la casa? Vuelvo a insistir, vuelvo a decir de igual manera, no había barricadas, no había nada. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto precisamente a esta situación vivida el 31 de octubre, que realmente preocupa a todos, creo, a todos los padres de nuestra comuna? Voy a tomar la palabra como, digamos, por el hecho de que soy el encargado de comunicaciones y además de registro de la agrupación. Obviamente es preocupante la señal que se quiere entregar a los manifestantes copando la plaza en una situación y en un contexto de una manifestación y concentración de carácter familiar, como también lo indicamos nosotros en la lectura de nuestros documentos. No podemos hacernos cargo, obviamente, de la estrategia policial para el control de situaciones de desórdenes. Ahora, si nos vamos a lo que representa este tipo de situaciones, obviamente podemos interpretar que hay un amedrentamiento a la organización social y de manifestantes, justamente en el entramado de nivel familiar. Las manifestaciones en Puerto Montt han sido, podríamos llamarlas, entre comillas, de una particular paz. No hemos visto el nivel de daño a la propiedad pública y privada que sí hemos visto en otras regiones y en otras ciudades de la misma región. Hemos visto algunas situaciones, por ejemplo, de marchas que han pasado por afuera de cuarteles de comisaría y donde no se ha generado ningún tipo de desmanes. Entonces, sí, puede ser desproporcionada a medida o entendido como forma de amedrentamiento. Eso, la verdad, es que queda al criterio de la comunidad y de ustedes como medios hacer ese análisis. Nosotros nos revocamos o nos limitamos un poco a hacer el análisis en torno a las situaciones de conflicto y de manifestaciones ya expresas en cuanto haya represión. La parte previa a la represión como tal, no podríamos darte una declaración específica de qué es lo que pensamos porque a lo mejor hablaríamos a modo personal. Pero sí, obviamente, demuestra una estrategia de poder frenar las concentraciones de manera previa. Estuvimos nosotros el fin de semana desplegados en 3 convocatorias, una en la población Antonio Varas, una convocatoria familiar, absolutamente pacífica, donde no hubo ningún tipo de desmán, ningún tipo de desorden. Estuvimos en una actividad de un grupo de biodanza, donde también se están entregando algunas herramientas de autocuidado a las personas de acuerdo al estrés psicológico que han sufrido. Y estuvimos y organizamos también una actividad de autocuidado y salud mental en el contexto de manifestaciones en el sector de Mirasol.